las reglas de la casa. Me hace recordar, precisamente estando allí, una historia de un joven que por primera vez iba a solicitar un trabajo y su padre le había dicho: arréglate, peínate bien y todo eso. Entonces el muchacho le decía al padre: ay, papá, pero vas a seguir con tanta cosa, o mamá, vas a seguir con tanta, otra vez sigues con lo mismo de siempre. El papá le da el dinero, el hombre va, dice la historia, que va al lugar de trabajo, y cuando llega, él observa la puerta, el lugar donde iba a entrar, donde está la empresa, y ve que la llave que donde riegan las plantas, estaba una manguera, estaba abierta y se estaba botando. Él iba a pasar de largo, pero recuerda las palabras de su padre, que le dice: si ves una llave abierta, siempre ciérrala. Y cada vez que el papá le decía eso, él: uy, papá, pero ¿cuándo? Pero se recordó lo que su papá le había enseñado en las reglas de su casa, y vino y cerró la llave como que casi automáticamente. Cuando entró al lugar, vio que había un tapete abajo en el piso de entrada que decía bienvenidos, pero estaba volteado. Iba a salir corriendo, o sea, iba a seguir adelante, pero se recordó a su papá: cuando veas algo desordenado, ordénalo. Son reglas de la casa. El muchacho: ya me acuerdo, con mi papá otra vez. Y vino y se devolvió y volteó el tapete y lo puso ordenadito. Cuando llegó a un lugar, subió 2 pisos y llegó a una oficina. Estaba un poco de personas sentadas de este lado, y había otra fila donde no había nadie sentado, pero todos los ventiladores de ese lugar estaban prendidos. Entonces él se iba a sentar por acá, había dejado, pero siempre recordó lo que su papá le había dicho siempre: cuando ves algo eléctrico que está funcionando y nadie lo está usando, apágalo. Reglas de la casa. El muchacho como que ya siempre: mi papá lo tengo, ya está en la mente. Dios mío, se paró, apagó los ventiladores. Los otros lo vieron como si, bueno, ¿y quién es este, pues? Y se sentó. Y entonces él veía que las personas entraban por una oficina y salían por otra puerta, y pues nadie sabía nada hasta que le tocó el turno. Y cuando le tocó el turno, el entrevistador vino y le tomó el currículum, ni siquiera lo vio, y le preguntó: ¿cuándo comienzas a trabajar? ¿Puedes comenzar a trabajar mañana? El muchacho se quedó asombrado, así como que, bueno, pero esta es una pregunta que me hizo aquí, o que es una pregunta capciosa, o que ¿por qué usted me pregunta eso? Le dice: no, ni siquiera va a ver mi currículum. No, porque la forma de nosotros entrevistar es muy diferente. Nosotros vemos las actitudes de las personas, y nuestra empresa tiene cámaras en todos lados. Es decir, que cuando usted entró, nosotros le observamos y vimos que usted fue la única persona que vio que estaba la llave abierta y la cerró. Vimos que usted, cuando entró, fue la única persona que vio el tapete que estaba de bienvenida, que estaba volteado, y usted lo puso en su lugar o lo ordenó también, y que usted también fue el único que apagó todos los ventiladores. Es decir, que lo que usted aprendió en su casa, las reglas, le han ayudado a usted a ser una persona en la cual nosotros podamos confiar y podamos en usted delegar autoridad y responsabilidad. Y ese muchacho, gracias a la enseñanza de su padre, o mejor dicho, gracias a la tirria de su papá, que el muchacho decía: pero papá, otra vez diciéndome. Cuando él salió, dijo: gracias, papá, por ser tan insidioso conmigo en enseñarme constantemente las reglas de mi casa. Así él pudo obtener su trabajo. Ahora, eso me hace pensar también esto: que en todo hogar debería haber reglas. Es decir, normas internas donde cada miembro de la familia es enseñado a vivirlas más que a cumplirlas. Escuche bien: a vivirlas más que a cumplirlas. Reglas familiares, morales, espirituales, las cuales comienzan a moldear la conducta, el sentido común, la moralidad, la espiritualidad de cada uno de los individuos que conforman un hogar, una familia. Y eso los va a llevar a tener y a desarrollar respeto, responsabilidad, compromiso, orden, saber valorar lo que se tiene, amor, unidad familiar, reverencia, honra,
obediencia, sujeción, valor propio, entre otras muchas cosas más. Me viene aquí a la mente, me sorprende también, y no me sorprende, sino que me da una gran enseñanza. Conozco a un pastor, dos pastores, son hermanos. Uno está en un lugar, está un poco no tan lejanos, pero siempre el menor, siendo ya viejos, bastante viejos, el menor cuando ve a su hermano mayor, se quita la gorra o el sombrero que tiene, se medio arrodilla y le dice al mayor, bendición. Le pide la bendición a su hermano mayor. ¿Cuántos aquí le pide bendición a su hermano mayor? Bueno, aquí está una hermana. Fíjese usted. Pero eso forma parte de lo que se enseñó en el hogar, de las reglas. Y que desde niños les enseñamos a los niños, por ejemplo, a tender sus camas, a ordenar sus juguetes, a lavar su plato donde come, y hasta los adultos, que aún viviendo en casa de sus padres y que siendo adultos igual tienen que respetar las normas de la casa. ¿Por qué? Porque si nuestros padres dicen, mientras usted viva aquí, usted respeta estas normas. Cuando usted quiere una norma propia, usted tenga su propia casa. Y así va a ser. Cada uno va a establecer sus reglas. Ahora, le pregunto esto, mi amado, mi hermana y hermana. ¿Creen ustedes que en la casa de Dios hay reglas? ¿Creen ustedes que en la casa de Dios hay reglas? ¿Creen ustedes que hay normativas por las cuales nosotros tenemos que regirnos como hijos de Dios? Obviamente, claro que sí. Por supuesto. Y no es que alguien diga entonces, es que ya estamos en el tiempo de la gracia, ya no estamos en el tiempo de la ley para que vengan reglas. Pues déjeme decirle a tal persona, si alguna vez ha dicho así, que pues sí hay en la gracia reglamentaciones, reglas que seguir, normas que seguir. Por ejemplo, la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 versículo 1 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es una pregunta totalmente directa para nosotros. ¿Y acaso entonces el no seguir las reglas es pecado? Ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, en el tiempo de la gracia hay reglamentaciones bíblicas, y que la iglesia de Cristo tiene también sus reglas fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Es acaso pecado o no es pecado no obedecer las reglas de la casa? Le hago esta pregunta. ¿Es pecado o no es pecado no obedecer las reglas de la casa? Sí, sí lo es. Porque la Biblia en Santiago 4, versículo 17 dice, así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero, ¿cuáles son las reglas de Dios entonces? ¿Cuáles son las reglamentaciones de la casa de Dios? En las cuales nosotros tenemos que saber cómo comportarnos. Pablo le dijo a Timoteo, tienes que saber cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y nosotros tenemos que aprender a conducirnos bajo esas reglas de la casa del Señor. Amén, iglesia. ¿Cuáles son las reglas de la casa de Dios? La primera regla que yo veo que el Señor ha establecido es amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la primera regla de la casa. ¿Cuál es, iglesia? Amar a Dios sobre todas las cosas. Vaya a Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos capítulo 12, versículo 28 dice, estaba el Señor Jesús en un lugar predicando, y uno de los escribas que los había oído disputar, dice, sabía que les había respondido bien, vino y le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, porque hay un Dios y no hay otro fuera de él,
Y el amarle con todo el corazón y con el entendimiento y con toda el alma y con todas sus fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, con esta pregunta, este escriba o ellos probaban a Jesús para ver si él mostraba alguna indiferencia en ese principal mandamiento, en esa principal regla de la casa del Señor, y promover otro. Pero no es así. El Señor les dijo, Jesús les dijo directamente: ama a Dios con todo lo que tú eres, con todo lo que tú tienes, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esto vemos que lo que Dios en verdad quiere de parte del hombre, de parte de nosotros, es amor. Que lo amemos a Él por sobre todas las cosas. ¿Nosotros podemos obedecer a Dios sin amarle? Sí. ¿Nosotros podemos, vuelvo a repetirlo, obedecer a Dios sin amarle? Sí. Muchas personas pueden caminar en integridad sin conocer y sin amar a Dios. Y esa es una realidad. Pero si le amamos, entonces la obediencia le seguirá a ese amor al Señor. Entonces Jesús dijo que este es el primer mandamiento de todos, y es el primer mandamiento que dio desde Adán y Eva. Es el primer mandamiento en cuanto a la prioridad que nosotros tenemos. Cualquier otro acto de obediencia está vacío si no amamos a Dios primero. Y esa es la verdad. Cualquier otro acto de obediencia está vacío. Pablo le decía a los hermanos de Corinto: si usted tiene dones, si usted tiene habla en lengua, si usted hace lo que usted quiera, pero no tiene amor, usted es como un metal que suena. Esto es como un vaso que se cae y que resuena en el piso. Así de sencillo, un vaso de aluminio. Mire que usted, que si está dormido y viene, se cae un vaso de aluminio y se despierta todo el mundo, pero es vacío, hueco, no tiene nada. Y eso es lo que nos enseña. Y por supuesto, amar al prójimo como nosotros mismos es más que cualquier sacrificio que pueda realizar. Es decir, que un simple acto de amor hecho en su nombre con todo nuestro corazón significa más para Dios que 1000 sacrificios vacíos que una persona, o acciones buenas que pueda hacer sin amor. Entonces, la primera regla de la casa del Señor es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la primera regla. ¿Quieres saber la segunda? ¿Cuál es la segunda regla? Obedecer. Dile al que está a su lado: la segunda regla es obedecer, hermano. Sí. ¿Y realmente estamos obedeciendo? Hebreos capítulo 12, versículo 9. Mire, vaya allí por favor. Hebreos 12, 9. Y a algunas personas, a algunos cristianos no les gusta este pasaje. Este pasaje, Hebreos 12, habla de la disciplina de Dios. Y lo pasamos por alto, lo pasamos por encima. Pero qué profundidad y qué bendición tiene estos pasajes. Dice aquí: por otra parte, nosotros tuvimos a los padres de nuestra carne, nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban, que nos castigaban, que nos daban justamente porque habíamos fallado, y los reverenciábamos, es decir, los seguimos amando. Imagínese usted. Al principio venían y nos echaban nuestra paliza y nosotros: ya no te quiero, tú no me quieres porque me pegas, si me amaras no me pegaras. Pero al otro día: mamá, tengo esto, mamá, te quiero, te amo mucho. Eso es, lo reverenciábamos. Y nuestros padres nos castigan, ¿por qué? Porque nos aman y nos quieren nosotros corregir. Pero mire esta pregunta. Mire esta pregunta: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si nosotros, que nuestros padres terrenales nos castigan o nos castigaron, y les seguimos amando y les reverenciamos, entonces ¿por qué entonces cuando nuestro Padre Celestial también nos castiga, o no estamos dispuestos a que nuestro Padre Celestial nos discipline? Pero nos disciplina por amor también, y nos disciplina para que nosotros entonces podamos tener vida. Nos disciplina para que aprendamos a obedecer. Si está conmigo aquí. Eso no le gusta a mucha gente. No me gusta que me discipline el Señor. No. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12 también dice esto, hermanos:
¿Sabe? Mire esta preciosura de palabra. Dice, somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicados a ustedes. Es decir, que hemos nosotros sido elegidos por el Señor. ¿Para qué? Para ser obedientes, para ser hijos obedientes y para rociarnos con la sangre del Cordero, y para que podamos recibir de Él esa gracia y esa paz y sea multiplicada en nuestras vidas. La obediencia debe ser por amor. Es decir, si yo comienzo amando a Dios, entonces yo comienzo a obedecer a Dios. El amor debe generar en mi vida ¿qué? Obediencia. El amor debe generar en mi vida ¿qué? Obediencia. Obedecer en lo que se nos demanda como hijos de Dios, en las normas, en las reglas que Dios establece en su santa palabra, hermanos. Es decir, que la obediencia y la sujeción, escuche esto, son los dos principios básicos para la bendición y la cobertura de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios constantemente? No voy a hacer una trampa. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios constantemente? Sí. Caramba, hermanos, no me tomen tan así tampoco, ¿no? Todos decimos amén, claro que sí, yo sí lo quiero, pero entonces tengo que obedecer a Él y debo sujetarme a Él. Le pongo un ejemplo aquí. Salmo 91, versículo 1. Usted se sabe esa pequeña porción. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Pero toda esa acción, ¿quién la hace? ¿La hace Dios? No. La primera parte viene de mí. Yo soy el que tengo que buscar el abrigo del Altísimo. Yo soy quien tengo que buscar morar a la sombra del Omnipotente. Y entonces en esa acción de obediencia, Dios entonces me cubre, me guarda y me sostiene. Y esa es la verdad para nosotros. Es una acción de obediencia. En contraste, y vamos ahora lo contrario, el caso del hijo pródigo. El muchacho estaba en la casa de su padre, estaba siendo cuidado por su padre, tenía otro hermano, pero el padre le dijo a él, mira, todo lo que está aquí también es tuyo junto con tu hermano, tú tienes herencia, tienes las cosas, tú vas a estar bendecido, tú vas a estar cuidado. Pero el muchacho le decía, no, yo quiero lo mío y me voy de aquí, y yo me voy a ir. Es decir, quiso salirse de la cobertura del padre. Entonces el padre le insistió, hijo, quédate. El muchacho, no, y me voy. Está bien, vete. ¿Y qué fue lo que pasó? Deshizo todo lo que tenía. Llegó al punto donde incluso anhelaba comer la comida que se le echaban a los cochinos, a los perros, a los animales. A los perros no, a los animales, a los cochinos. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que dice él? Mira, sí, fallé. Hubo un reconocimiento. Falló. Me voy a levantar, iré a mi padre. El padre sí lo recibió otra vez. Pero ya lo que había tenido en principio, él lo había desechado por completo. Por completo. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía después quedó de su hermano. Quedó como siervo de su hermano. Y esa es la verdad. Por su propia decisión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros tenemos el libre albedrío. En nosotros está la decisión de obedecer o de no obedecer. Tenemos la capacidad de tomar decisiones, mas de nuestras decisiones vamos a cosechar bendiciones o vamos a cosechar consecuencias, y que no van a ser nada bueno para nuestras vidas. Dios nos va a perdonar, sí, porque es nuestro Padre, porque nos ama, pero también vamos a cosechar entonces las consecuencias de las decisiones que tomemos. Mi hermano, mi hermana, para caminar en obediencia y tomar las mejores decisiones fundamentadas en la sabiduría de Dios, es necesario también el temor a Dios. Es decir, si yo amo a Dios, el amor me va a hacer que yo camine ¿en qué? En obediencia. Pero para mantenerme caminando en obediencia, tengo que también tener temor a Dios, a mi Padre Celestial. Si no lo tengo, mi obediencia va a decaer, va a declinar y va a ser una desobediencia. Proverbios capítulo 1, versículo 7, mire lo que dice la palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los desobedientes, los de poco seso, los que quieren hacer lo que les venga en su regalada deseo y ánimo,
desprecian la sabiduría y la enseñanza que se les da. Muchacho, haz esto, muchacho, haz lo otro, ay, usted siempre esto y usted siempre lo otro, y desechando lo que dicen sus padres. Ahora, hermanos, ¿qué nos dice? El verdadero conocimiento y la sabiduría fluyen del temor del Señor. Vuelvo a decirlo, para mantener yo caminando en obediencia, debo aprender a caminar en temor a Dios también. Y es el temor a Dios, hermanos, no es un miedo cobarde, no es un miedo suplicante. Es la reverencia que el Hijo de Dios, la hija de Dios debemos tener al Creador, que le debemos tener a nuestro Redentor. Es el respeto y la honra a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque si honramos a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más tenemos que honrar a nuestro Padre celestial? Si obedecemos a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más tenemos que obedecer a nuestro Padre celestial? Pero ¿qué es el temor del Señor? ¿Qué es realmente? Es esa reverencia amorosa por la cual el Hijo de Dios se sujeta de forma humilde a la ley de su Padre, a las normas de la casa de su Padre. Amén, iglesia. Entonces, nuestro Señor tiene que ser considerado, obedecido, con respeto, con reverencia, con admiración. Y esta actitud es el principio de la sabiduría. Tu padre te puede dejar, o los padres pueden dejar herencias tremendas, pero ¿cuántas veces usted ha visto a personas que teniendo tremendas herencias, y uno puede decir, esta persona tiene su futuro ya listo, y disipan, desechan, vuelven nada a lo que recibieron de sus padres, porque no aprendieron a cosechar, no aprendieron a formar sabiduría en sus vidas, porque no hubo obediencia, no hubo amor realmente, entonces no hubo temor. Y después la cobertura del Padre se fue porque el Padre murió, el Padre terrenal. Pues entonces vengo y hago lo que quiero, disipo todo. Antes tenía, pero ahora no tienen nada, porque han dejado de lado la sabiduría. Entonces, sin la sabiduría verdadera, o si la sabiduría verdadera se pudiera obtener mediante solo el esfuerzo humano, mediante solo el ingenio, entonces el temor del Señor no sería necesario ni esencial para obtener sabiduría. El hombre tiene sabiduría, sabiduría carnal, sabiduría humana, pero la sabiduría humana llega hasta un punto, y se necesita entonces para perseverar en Dios la sabiduría que viene de lo alto, que da el Espíritu Santo de Dios, y así nosotros mostrar y vivir en el fruto del Espíritu Santo. Vaya al Salmo 111 versículo 10. Y en Salmo 111 versículo 10 dice también lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que obedecen y ponen por obra sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que dice acerca de los que obedecen? Acerca de los que ponen en obra las reglas de la casa del Señor, los mandamientos de Dios. Dice, buen entendimiento tienen. Entonces, hermanos, es necesario buscar nosotros sabiduría para desarrollar también el temor a Dios. Y es doloroso decir que una gran cantidad de personas hoy en día no están interesados en la sabiduría. Muchos cristianos no están interesados en la sabiduría. Muchos cristianos lo que quieren es unción, lo que quieren poder. Quiero unción en las manos para ponerla sobre los otros. Quiero hacer sanidades. Quiero hablar en lenguas. Quiero hablar en esto. Quieren lo puro, lo espectacular. Pero no anhelan lo que el Señor nos llama: sabiduría. Y es doloroso, hermanos, porque otros están interesados en hacer dinero, en pasar bien el tiempo. Algunos están interesados en saber algo, en obtener educación. Casi todos quieren ser queridos, apreciados. Pero la sabiduría no es muy popular en estos tiempos. Y la realidad, no solo es el principio de la sabiduría, sino también es el medio y es el final, hermanos. Que nosotros busquemos obtener del Señor lo que Él quiere darnos, y a través de ella nosotros desarrollar un temor reverente que nos haga
sabios, que nos dé buen entendimiento para practicar sus mandamientos, para vivir los mandamientos de Dios, para vivir las reglas de la casa del Señor. Amén. Entonces, la obediencia es esencial para nuestras vidas. Es otra regla de la casa. Pregunto, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos en nuestras casas? ¿Le estamos enseñando obediencia por medio de la palabra de Dios? ¿Le estamos enseñando a temer a Dios? Si nosotros, siendo hijos de Dios y siendo padres, no vivimos estas reglas de obediencia a los estatutos, a los principios, a los mandamientos de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa, en la casa del Señor, que es nuestro ser primeramente, en la casa que es esta familia de la fe, ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos también entonces nos vayan a obedecer a nosotros? ¿Cómo podemos si nosotros no obedecemos a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo vamos a esperar nosotros que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros? Porque nosotros somos el ejemplo. ¿Sí o no, iglesia? Y tiene que ser así. Les doy otra regla de la casa. La otra regla es caminar en santidad. Dígale que está a su lado. La otra regla es caminar en santidad, hermano. Sin embargo, vuelvo a decir, mire cómo es esto. La primera regla, ¿cuál es? Amar a Dios. El amar a Dios me lleva ¿a qué? A obedecer. Cuando yo obedezco, entonces desarrollo el temor ¿a quién? A Dios. Y la santidad se tiene que perfeccionar en el temor a Dios. Si no hay temor a Dios, la santidad no se perfecciona. Segunda de los Corintios capítulo 7 versículo 1. Búsquelo. Un día de esto le voy a quitar el video bien a propósito. Le voy a decir, traiga su Biblia, caramba. Segunda de los Corintios 7 versículo 1 dice, así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Y mira aquí, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, la santidad en la cual estoy yo llamado a caminar, a vivir, no se perfecciona. No se perfecciona. Entonces tengo yo porque sí que temer a Dios y tengo que caminar como Él nos llama. Ahora, pastor, es que es difícil, es casi que duro en este tiempo caminar en santidad, pastor. Imagínate, usted dice, sí, muy fácil, pero ¿cómo la lleva uno? Caminando, hermano, esforzándonos cada día. Y yo les he dicho a ustedes muchas veces, y es que usted cree que los ministros del Señor no tenemos tentaciones, no tenemos debilidades. Uy, hermano, también, terriblemente. Pero nosotros también como hijos de Dios, no simplemente como porque soy un pastor o porque soy un ministro del Señor, no, porque soy hijo de Dios. Mi llamado, mi deber es también esforzarme por caminar en la santidad de Dios. Y sí puedo, sí podemos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hemos sido creados según Dios en la santidad y en la justicia de la verdad. Somos nuevas criaturas. Ya la carne no nos domina a nosotros. Efesios 4 versículo 24 dice, y vístanse del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Entonces, a nosotros nos ha sido dado esto. Hemos sido revestidos de la santidad de Dios. Y como hemos sido revestidos de la santidad de Dios, sí podemos caminar en la santidad que el Señor nos da. ¿Sabía usted otra cosa tan grande y tan importante? Que el caminar en santidad afirma nuestros corazones y los prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se lo vuelvo a repetir, la santidad o caminar en santidad afirma nuestros corazones y los prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 dice, para que sean afirmados sus corazones, ¿en qué? En santidad, irreprensibles delante de Dios y Padre nuestro para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir.
Oye, pastor, ¿y hasta dónde debe alcanzar la santidad en nuestras vidas? En todo, en nuestros hogares, en nuestras familias, en los matrimonios. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 4 dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Le habla a los hombres, pero también en el hogar, en la familia, en todos lugares. ¿Sabe usted que el caminar en santidad nos ayuda para ser corregidos? Nos ayuda para ser disciplinados. Porque si no somos corregidos, si no somos disciplinados, no participamos de la santidad de Dios. Sí. Porque si dice también en el libro de Hebreos, capítulo 12, vuelvo otra vez allí, y me gustaría que leyera el capítulo 12 usted, allá en su casa, para que entienda eso. Hebreos dice también que si nosotros no somos disciplinados por el Señor, somos tomados como bastardos y no como hijos. Pero si somos disciplinados por el Señor, Él nos toma como hijos. Y en el versículo 10 dice, y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, a fin de que nosotros participemos de su santidad. Amén, iglesia. Pero ¿sabe algo más fuerte todavía? Si usted y yo no caminamos en santidad, no vamos a ver a Dios. No vamos a ver a Dios. Ni en nuestro día a día, ni cuando Cristo venga. ¿Por qué, hermanos? Versículo 14 de Hebreos dice, sigan la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, tenemos que vivirla. En todo momento, en todo lugar, esforzarnos por vivirla, batallar por caminar en esa santidad que Dios nos demanda. Y le estoy dando estos textos para que usted lo vaya agarrando rápido. Primera de Pedro 1, versículo 15. Dice, sino que aquel que le llamó es santo, así también ustedes sean santos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? En toda su manera de vivir, en todo lo que nosotros hacemos. Y es una orden directa para nosotros, hermano. No es una petición, no es una rogativa, es una regla directa para cada uno de nosotros. Es una regla de la casa. Porque le dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, iglesia. Le doy otra regla de la casa. ¿Sabe cuál es? Cumplir las ordenanzas del Señor. Cumplir las ordenanzas del Señor. ¿Cuáles son las ordenanzas del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es la primera? El bautismo. El bautismo en agua. Usted que ya ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ya usted ha sido bautizado, bautizada en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo es el sello, la garantía de que usted es hijo de Dios, es hija de Dios y usted es propiedad del Señor. Ha sido comprado, ha sido comprada a precio de sangre por Cristo Jesús. Pero el bautismo en agua también es una orden establecida por nuestro Señor Jesucristo. Es una ordenanza practicada por los apóstoles. Hechos 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y la iglesia ministraba el bautismo a los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes deseaban, anhelaban ser bautizados. Hoy en día, cuando hay personas o nuevos creyentes, hoy gente que tiene años en el evangelio, ¿usted se ha bautizado? Ay, no, lo que pasa es que todavía no me siento preparado, no me siento preparada. No, es que hay muchas cosas. ¿Qué es eso? Eso es desobediencia. Eso es desobediencia, hermano. Así de sencillo. Y los nuevos creyentes en el primer tiempo anhelaban el bautismo. Yo estaba leyendo parte de la historia de la iglesia y cómo eran las liturgias que realizaban, el anhelo que tenían los primeros creyentes por ser bautizados, el significado que tiene el bautismo en agua. ¿Usted se recuerda de eso? Lo que es recibido su discipulado. ¿Qué significa el bautismo en agua? Que Cristo murió, por tanto yo morí con Cristo. Que Cristo fue sepultado, por tanto yo también fui sepultado juntamente con Él, pero también que Cristo resucitó y yo resucité también con Cristo Jesús. Y es un acto de obediencia al mandato de Cristo después de la salvación. Es un testimonio público de nuestra fe. Y esa es la primera ordenanza. ¿Cuál es la segunda? Compartir el nuevo pacto. Esa es la segunda.
Yo le estoy llamando así, compartir el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos la cena del Señor, la Santa Cena, pero es el nuevo pacto. No es la Pascua. Ojo con esto. No es la Pascua. No, que vamos a compartir la Pascua. ¿Usted es judío o usted es judía para compartir la fiesta de la Pascua? Entonces, bueno, si va a compartir la Pascua, entonces cumpla con todos los lineamientos de la ley de Moisés. No es la Pascua. El Señor Jesús, como judío, estaba con sus discípulos comiendo la Pascua, la cena de la Pascua. Sí, la Pascua tenía un significado para el pueblo judío, pero Dios entonces, Jesús, vino y aprovechó ese tiempo para establecer un nuevo pacto. Y Jesús les dijo: una nueva ordenanza les doy, un nuevo pacto les doy, en mi carne y en mi sangre. Entonces, esto es el nuevo pacto, la cena del compartir. Y hoy en día también, hermanos, muchos desestiman esta orden de Dios, la tienen por menos. Cuando llamamos, hermanos, y saben ustedes aquí que cada primer domingo de mes, bueno, no lo pudimos hacer porque ocurrió algo fuera de nuestras capacidades y tuvimos que reorganizarnos. Sin embargo, pues lo hicimos. Pero usted sabe muy bien cuando nos toca hacerlo. Y muchos hermanos, como si nada. Sí, viene la cena del Señor. Ok, chévere, como si nada. No, hermanos, todo cristiano bautizado tiene que practicarla, tiene que compartirla. Todo cristiano tiene que anhelar compartir este acto de compromiso, de declaración de la victoria de Cristo y ser ejercitados en la cena del Señor. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque es un testimonio público de nuestra comunión con el Señor. ¿Sí o no, hermano? Cuando yo comparto la cena del Señor, yo estoy dando testimonio público de que estoy en comunión con el Señor. Pero también estoy dando testimonio público de que estoy en comunión con mis hermanos, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Sí. Si usted tiene algo con alguien, arréglese. Y he escuchado personas, que no la voy a parar. Es que voy a esperar un tiempo. Yo no quiero deshonrar al Señor. Lo estás deshonrando si quieres seguir en tu pecado. No, que yo no quiero faltarle al Señor. Le está faltando si quiere seguir en la misma situación. ¿Tienes un problema con alguien? ¿Tienes un problema con un hermano? Pues ve y arréglate. Porque es el llamado que Dios nos da. Porque muchas veces nosotros queremos pensar carnalmente. Y carnalmente nos dice: tengo un problema con este, pues no le hablo. Si le digo o lo saludo: hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Sí, y por dentro acumula ascuas de fuego en su cabeza. Señor, dale sentimiento de culpa. Dale, Señor. Y por dentro. Sí, mi hermano, porque es así. Mire, en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24 en adelante, dice: por tanto les digo que todo lo que pidieren orando, creen que lo recibirán. ¿Decimos amén a eso? Bien. Y eso vendrá, gloria a Dios. Y cuando estén orando, perdonen. Cuando estén orando, ¿qué? ¿Qué? Perdonen. Ay, Señor, ¿por qué me dices eso? Estabas bien, Padre. Todo lo que estoy orando, Señor, te lo estoy pidiendo, lo voy a recibir. Y va a venir. Pero perdonen. Ahí está la hermanita esta que mire. Esa me saca unas a mí que mira. Yo diría uno: no tengo vesícula y siento que las piedras me revuelven. Dice la Biblia: perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Señor, perdóname. Y el Espíritu Santo te dice: ¿y por qué no has perdonado al que está aquí? ¿Por qué no has perdonado al que está allá? ¿Por qué sigues con ese rencor? Y no, perdóname. No te voy a perdonar. Porque tú primero tienes que perdonar. Porque si ustedes no perdonan, mire, lea. Vuestro Padre tampoco, que está en el cielo, les perdonará vuestras ofensas. ¿Sí está conmigo aquí? ¿O se está agachando como que? Mire, es la verdad, hermanos, para todos nosotros. Y es lo que dice el Señor. Entonces los hermanos de la primera iglesia, cuando sabían que venía ese tiempo, ellos procuraban enmendar todas las diferencias entre los hermanos en Cristo. Y no es que hacían una tregua, ojo con esto. Mira, viene la cena del Señor, vamos a hacer una tregua entre tú y yo, vamos a hacer aparentar que estamos bien, pero después cuando pasamos nos tiramos otra vez los guantes.
No, hermano, no puede ser, no debe ser así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ellos venían de verdad y antes de participar. ¿Por qué? Porque eso dice, por eso que dice, examínese cada uno a sí mismo. Nosotros tenemos que examinarnos y sabemos entonces que tenemos que procurar caminar en esa paz con Dios, en obediencia al Señor, para obediencia a Él. Y por eso vuelvo a decirlo, hay personas que vienen y dicen, ay no, yo no voy a compartirlo todavía porque, o unos que lo desestiman, lo toman como nada, otros que piensan entonces que, no, porque estoy en esto, aquello, estoy en este pecado, entonces no, yo me abstengo. Pues va a recibir castigo. Ah, pero es que yo no, entonces la estaría tomando indignamente. El dejar de tomar, de compartir la cena del Señor también trae castigo. ¿Por qué? Porque le estarías diciendo a Dios, no me quiero arrepentir de mi pecado, quiero seguir en mi pecado. Y eso es lo que le estaría diciendo al Señor, hermano. ¿Cuál es la salida entonces? Arrepentirnos, confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos. El que encubre su pecado no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Perdonen sus ofensas unos a otros, hermano. Confiesen sus ofensas unos a otros y perdónense. El enemigo se regocija cuando hay discrepancias, peleas, discusiones allá por debajo dentro de la iglesia y hace como él quiere. Pero cuando la iglesia busca constantemente estar firme en el Señor, ¿cómo va a ser? Hermanos, el Señor nos llamó a nosotros a despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia. Nos llamó a sujetarnos al Señor, a su palabra, a caminar en santidad y en obediencia y a cumplir lo que el Señor nos llama. ¿Qué es la cena del Señor también para usted? ¿Usted sabe realmente lo que es la cena del Señor? ¿Sabe lo que es el participar del nuevo pacto? La cena del Señor viene a ser la confirmación del nuevo pacto que Cristo hizo con nosotros, con el ser humano, de nuestra redención, de nuestra aceptación a Él como Salvador y Señor. Es la confirmación también de nuestro compromiso, escuche esto, nuestro compromiso adquirido por amor, porque lo amamos a Él también, de obedecerle, de honrarlo, de servirle, de dejarnos transformar por Él, sea en disciplina o sea en corrección, hermano. Ahí no nos gusta ya. Entonces, cada uno de nosotros como cristianos tenemos que autoexaminarnos y participar de la cena. Y vuelvo al punto porque todavía hay personas que piensan de que entonces no, yo mejor no participo porque entonces me va a castigar Dios. Hermanos, y si somos corregidos y disciplinados por el Señor, pues qué gran gozo debemos tener por eso. Escuche esto. Debemos gozarnos que si el Señor nos corrige y si el Señor nos disciplina, porque vamos a ser corregidos como hijos para no ser juzgados con el mundo para perdición, para condenación y para castigo eterno. Primero los Corintios capítulo 11 versículo 29, mire lo que dice. Porque el que come y bebe indignamente, muchos se agarran de ahí. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y beba para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos ya se los llevó el Señor. Yo le digo a algunos hermanos, ¿y cómo es eso? Bueno, que aquel que siendo hijo está como hijo desobediente, como la ola del mal va y viene, llegará un momento, no lo sé, de repente el Señor o le pones algo para que se arregle bien, o el Señor dice, no, está bueno, chico, tú eres hijo mío, vamos a hacer una cosa, vamos a arreglarte y vámonos para arriba. Y listo. Sí, hay personas que Dios lo levantan desde tiempo. Porque han creído en el Señor y vamos a hacer antes que te pierdas, vámonos para arriba. Sí. Pero miren lo que dice el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, si el Señor viene por nuestra desobediencia y nos disciplina, qué gran gozo es ser tomado como hijos. Qué gran gozo es ser disciplinados por el Señor. Porque más bien preferimos entonces, como le dice, mire, aquel que está en una falla, es mejor que se saque un ojo si les estorbo, o que entre cojo, o que entre manco al reino de los cielos, que entrar completico, ¿dónde? En el infierno. ¿A dónde quiere estar usted? Obviamente. Entonces, nuestra perspectiva de esto tiene que cambiar, hermanos.
Al compartir la cena del Señor, nosotros recordamos el sacrificio del Hijo de Dios, proclamamos su muerte por amor de nosotros, celebramos la victoria más extraordinaria en el mundo esperando su regreso y recordamos nuestra tarea principal, que es la otra regla, la otra ordenanza. Yo particularmente, porque algunos no la toman como una ordenanza, yo sí la tomo como una ordenanza de Dios. La tercera ordenanza, esa es mi posición personal, respeto a los demás. ¿Sabe cuál es, hermano? Predicar el evangelio de Cristo. Esa es la otra ordenanza del Señor para todos los cristianos. Usted conoce la porción, Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es para todos los cristianos. Y no hay ninguna excusa, hermano, para nosotros. Hay diversas formas por las cuales nosotros podemos predicar el evangelio de Cristo, pero la más evidente es nuestra vida, nuestro testimonio. Es al aprovechar cada oportunidad que eso nos presente para predicar el evangelio de Cristo. Y hay muchas formas, y decía que hay muchas formas de hacerlo: persona a persona, casa por casa, en una actividad masiva, en reuniones con los vecinos, con los familiares, con los amigos, por los medios de comunicación, llevando a las personas al templo de reunión cuando hay alguna actividad. Y en esto tengo que exhortar también. En esto tengo que exhortar, porque también nosotros sabemos que así como el primer domingo de mes se participa de la cena del Señor, también el primer domingo de mes lo tomamos como un tiempo en la mañana evangelístico. Es decir, que es deber de nosotros también traer a esos amigos, ser como un Felipe cuando le dijo a Natanael: venga y ve al Señor, prueba esto. Y es deber de todos nosotros, hermano, y no lo estamos haciendo. Si es sencillo, claro, se lo estoy diciendo claro y raspado. No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Entonces, ¿a quién nos estamos pareciendo? Nos estaríamos pareciendo a aquel a que el Señor le dio una sola moneda y lo que hizo fue ¿qué? Enterrarlo. Así. Y cuando venga el Señor, aquí está la monedita que tú me diste, no la multiplicaste, no, hermano. El llamado que Dios nos hace es que hagamos discípulos. Hago la pregunta: ¿hemos hecho nosotros, me incluyo ahí, alguno en tu vida como cristiano? ¿Has hecho algún discípulo tú realmente? Como cristiano, como cristiana. En lo que va de año, ¿has hecho algún discípulo? ¿Estás pendiente? ¿Estás discipulándole? ¿Estás modelándole con tu forma de vida? Hoy en día, hermanos, hay quienes Dios le ha dado dones espirituales, talentos para adorarlo a Él, pero lo que hacen es adorar al mundo antes que a Dios. Le dan prioridad con los dones que Dios le dio al mundo antes que el que le dio todas las cosas. ¿Creen que recibirán recompensa? El mundo mismo se ha convertido en prioridad de muchos cristianos y no se quieren ni siquiera dar cuenta. ¿Qué estamos haciendo entonces, iglesia? ¿Estamos fallando? ¿Estamos desobedeciendo? Y la obediencia media, hermanos, termina siendo desobediencia. Y la desobediencia también es ¿qué? Pecado. Le vuelve a ver lo que dice Santiago. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si yo no vivo las reglas de la casa, estoy en desobediencia, hermano. Estoy en pecado. Y digo vivir porque muchos pueden cumplir moralmente las reglas de la casa, pero no vivirla realmente. Hermanos, no hacemos nada como cristianos, fríos, como cristianos eventuales. Y el tiempo que estamos viviendo, hermano, no es tiempo de ser ociosos. Es ahora cuando las naciones necesitan el mensaje ardiente de la cruz de Cristo. Usted no sabe, no ha entendido la bendición que usted tiene el reunirse, el congregarse en este lugar. Usted no sabe la bendición y la gran libertad que usted tiene hoy, el poder estar tranquilo, con airecito, con esto, con todas estas cosas, cuando hay hermanos en Asia, en el Medio Oriente, en África, que están hoy siendo asesinados, que esperan que se congreguen en un lugar para venir y masacrarlos. Hoy está pasando eso, iglesia. Hoy está aconteciendo eso. Hermanos, la iglesia de Cristo no es un club, es un hospital de almas.
La iglesia de Cristo no es un crucero para que todos vengan a puro disfrutar. La iglesia de Cristo es un bote salvavidas. Y todos los que estamos en ese bote tenemos que trabajar para que las almas que están naufragando y perdiéndose en la muerte eterna sean rescatadas. Y es deber de nosotros, hermano y hermana, mientras haya un fruto sin recoger, mientras haya un obrero sin labor, tiene que haber siega. Cristo murió para salvar a los perdidos y es tarea de nosotros, la iglesia, seguir esa orden que el Señor nos dio, que el Señor Jesucristo nos dio. Nosotros somos los portadores del Evangelio de Cristo. Y sí, los portadores del Evangelio cambian de generación en generación, pero el mensaje no cambia. El mensaje, la orden sigue siendo la misma. La regla sigue siendo la misma. Y es la hora ahora en este tiempo de nosotros llevar el mensaje del Evangelio a toda persona, porque Dios nos ha llamado para eso. ¿Dice amén a eso o no, hermano? Esta es la orden de Dios. Dios quiere dar avivamiento a su iglesia, hermano. Dios quiere dar avivamiento a nosotros como iglesia. Pero hasta que no nos salgamos del camino de la desobediencia, hasta que no nos centremos en el objetivo principal, ir y hacer discípulos por medio del trabajo del evangelismo, no vamos a conocer el avivamiento de Dios. Es importante, hermanos, que cada iglesia trabaje para volver el mundo hacia Dios. Necesitamos, iglesia, con urgencia, avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros, para que nos purifique, para que quite toda escoria de nosotros, para que nos limpie, para que nos encienda, para que consuma de nosotros todo aquello que desagrada a Dios y que nos está impidiendo cumplir con esa orden que Él nos ha dado de ir y hacer discípulos con integridad, en amor, en el Espíritu Santo, en unidad, como pueblo de Dios, en nuestras vidas y cada día hacerlo. ¿Sí está conmigo? Le doy otra regla de la casa: congregarse constantemente. Hebreos 10, versículo 25 dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense unos a otros, y tanto más cuanto ven que ese día se acerca. El Señor está cerca, hermanos. La venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros creemos o pensamos. Todas las cosas que están ocurriendo en el mundo nos están diciendo: Cristo viene y tenemos que tener temor. Tenemos que prepararnos en santidad, en obediencia a Él. Y se los dije ahorita, hermanos, muchos no han sabido apreciar la bendición de poder congregarse. Hay tantas personas que anhelan congregarse así como nosotros lo hacemos. Hay muchas personas que vienen y anhelan eso. En China, hermanos, en China la gente tiene que hacer vigilias en un lugar y otro para venir y esperar a que no los persigan, sino reunirse en un lugar para adorar a Dios, con el peligro de que cuando los encuentren los metan presos de una vez sin nada, por el simple hecho de congregarse para adorar al Dios viviente. Y nosotros tenemos esta bendición tan grande. Y muchos, como si nada. No, yo voy a hacer otra cosa y esto, aquello. Ojalá que no nos llegue el tiempo, hermanos, donde anhelemos estar así. Donde digamos, como decíamos, vivíamos antes en buenos tiempos y ahora anhelamos los tiempos viejos. Le ruego al Señor que no nos llegue ese tiempo, hermanos. ¿Para qué tengo que congregarme, hermanos? La pregunta: para tener comunión con el resto de mis hermanos y con la congregación. Me congrego para aprender la palabra de Dios, para aprender a desarrollar obediencia, para aprender a la doctrina bíblica. Me congrego para temer a Dios, para accionar en reverencia cuando nos congregamos, hermano. Para accionar en reverencia cuando nos congregamos. En reverencia en la adoración, cuando se alaba al Señor, en la alabanza. En reverencia cuando es el tiempo de la palabra. Cuando se les pide amablemente: apaguen su teléfono, hermanito. Apague su teléfono, hermanita. ¿Por qué? Porque hay quienes lamentablemente están metidos en las redes sociales. Hermanos, desde aquí arriba se ve todo. Y se ve quién persona que está metida con el teléfono y es con una red social,
o puede estar con una Biblia allí. Aquí se ve, hermano. Y uno como que, Dios. Hay que entender esto, hermano, y ser sinceros con uno mismo. Porque si venimos aquí a congregarnos, a adorar a Dios, a alabar a Dios, ¿por qué tenemos que estar metidos en el tiempo de la adoración, en la alabanza o en la palabra, en una red social? Y se lo voy a decir clarito, te estás dejando cegar por los demonios. Demonios de distracción, demonios de rebeldía. Porque si se te dice, hermano, por favor, apaga el teléfono, o hermana, apaga el teléfono, no lo hacemos. ¿Por qué? Ese es mío. Allá le decía, ese es mío. No, yo estoy esperando una llamada, yo estoy esperando esto. No obedecen. Y no te das cuenta que estás esclavizado, que estás esclavizada, que estás encadenada y necesitas liberación del Espíritu Santo. Porque esa es la verdad. U otros con la llamada. ¡Aló! Ajá, estoy en la iglesia. Sí. Porque sí pasa, hermano. Así sucede. ¿Cómo hacía usted cuando no tenía teléfono? Dígame. ¿Cómo hacía usted cuando no tenía teléfono, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo vamos a exigir respeto? ¿Cómo vamos a exigir que los demás obedezcan las reglas de la casa cuando nosotros no respetamos las normas de reverencia en la casa de oración? Vamos a ser claros. ¿Cómo vamos a exigir orden y obediencia si nosotros no la tenemos? ¿Qué estamos haciendo con Dios? Porque no es con el pastor, hermano. Es con el Señor. Es con usted mismo, es con usted misma. Deje la hipocresía ya. Y venga Cristo realmente. ¿Sabe para qué nos congregamos, hermanos? Para no fluctuar en nuestro deber de congregarnos. Para no ser como la ola que está de aquí para allá. Y para nosotros mantenernos firmes en la palabra. Aprender la palabra. Efesios 4, versículo 14 dice esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva o llevados por cualquier viento de doctrina, por estrategia de hombres, que es para engañar y que emplean con astucia las artimañas del error. Nos congregamos para ser exhortados, para ser edificados, para ser fortalecidos, para ser redarguidos por la palabra, para ser reprendidos por la palabra. Hermanos, la palabra y su fundamento jamás tienen que cambiar. Y si nos duele, hermano, pues que nos duele, que nos confronte. La palabra está para confrontarnos. Así duela. Así nos haga sentir ofendidos la verdad. Y no es predicar conforme a la conveniencia de las personas para que no se sientan ofendidos por la palabra y se sientan cómodas en su forma pecaminosa, rebelde y desobediente en que viven muchos. Y si como pastor, hermano y hermana, te predico, lo que te predico te llega a desagradar, pero estoy apegado a la Biblia, tiene que revisarse. Porque no te estás enojando conmigo, te estás enojando con la palabra que se te está predicando. Si la palabra está pegada, si lo que hablo está pegado a la palabra de Dios. Hermanos, si una persona que está en falta contra Dios y la palabra de Dios que se le predica no le confronta, no le incomoda, no le duele o incluso no le molesta en su carne, pongo en duda que esté en comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Porque es así. Porque la palabra de Dios sí nos fortalece, pero nos confronta. La palabra de Dios edifica, nos afirma, pero también nos incomoda. Y nos llama a reorganizarnos, nos llama a reordenarnos, hermano. Amén. Y la última regla de la casa que le estoy aquí es permanecer en la unidad de la comunión con Dios y con los hermanos en Cristo. Permanecer en la unidad de la comunión con Dios. Primero a los Tesalonicenses 5, versículo 16 dice, estad siempre gozosos. ¿Y qué? Orad sin cesar. ¿Cuál era la mayor fortaleza de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál era? Su comunión con el Padre. La oración, su relación constante y creciente con el Padre Celestial. Hermanos, nosotros tenemos una ventaja gigante. En diferencia de los hermanos del Antiguo Testamento, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros para desarrollar comunión y comunicación más directa con el Señor. Orarán al Padre en el nombre del Hijo, pero la oración, ¿quién la acomoda? ¿Quién la lleva? El Espíritu Santo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo.
Hermanos, la primera iglesia perseveraba en la oración y el mover del Espíritu Santo se hacía evidente por la perseverancia de todos los cristianos en la oración. Hoy en día muchos cristianos perseveran en su comunión, sí, pero no con Dios, sino con las redes sociales y con la distracción que ellas generan en su vida. Y perdónenme, lo siento, pero sí voy a seguir hablando de esto. Ahora, tiene que haber equilibrio. Permítame decirle esto, tiene que haber equilibrio. ¿Es una herramienta que nosotros tenemos? Sí. ¿Es una herramienta de comunicación que nosotros tenemos? Sí. Pero tenga cuidado, no se deje envolver, porque también puede ser algo que le va a usted a quitar su relación con Dios, le va a quitar su tiempo con el Señor. Sea un productor de contenido, no sea un consumidor de contenido, si en dado caso vemos. Hermanos y hermanas, vienen tiempos más fuertes. Cada día que pasa, el ataque contra la iglesia cristiana es de diferentes formas. Y para el mundo, el mensaje de salvación y de vida es irrelevante ya, hermanos. Y el ataque más artero que el enemigo está utilizando ahorita es la distracción. Se lo vuelvo a decir, la distracción, el mal uso, el consumismo excesivo de las redes sociales. Hay que tener equilibrio. ¿Por qué? Porque a muchos les está robando su tiempo con Dios, su relación con Dios. Está mermando su mente, está transformando su capacidad de atención. Mire esto, hay un estudio psicológico que nos dice que una persona cuando se encuentra en una red social, Facebook, TikTok, lo que sea, la capacidad de atención que pueda tener se le convierte a 2-3 minutos nada más. Porque está en un video y pasa otro, y pasa otro, y pasa otro, y pasa otro. Y dígame si son niños, peor aún. Y cuando viene la palabra de Dios también, entonces, ese ejercicio continuo de su cerebro para estar es puro con la adrenalina, con esto, viendo cosas, te hace perder la atención de lo que realmente te va a edificar tu vida. La palabra del Señor, porque ya no tienes capacidad para mantener la atención por más de 3 a 5 minutos. Entonces tengamos equilibrio, tenemos que entender esto, hermanos. Mire, hoy en día también es todo poner en las manos de la inteligencia artificial. Le comentaba ayer a unos hermanos, cuando estaba lloviendo, ayer los hermanos estaban acá arreglando las cosas y todo eso, y de repente cuando nos vimos, todos los que estábamos aquí metidos en el teléfono, todos. Y digo, hermanos, mira qué cosa tan terrible, el silencio entre nosotros, en vez de estar hablando, aprovechando la oportunidad para conversar, metidos cada uno en su mundo. Y tuvimos que hablar acerca de esto, acerca de esta realidad. Hermanos, esto está tan pervertido, la apostasía está tan tremenda, que escuche bien, ahora están dando talleres en las iglesias para hacer los sermones con la inteligencia artificial. ¿Y dónde queda el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde queda el estudio de la palabra? No, mira, un sermón, quiero un sermón acerca de esto. Y la inteligencia artificial, que es creación humana, entonces te desarrolla y el otra persona, ¿dónde está de verdad entonces el mover de Dios? Entonces yo le digo esto para que entendamos, hermanos, esta realidad. Hay una cantidad de suicidios generados precisamente por esta situación de la inteligencia artificial. Entonces, hermanos, la distracción, el consumismo sin equilibrio de las redes sociales, permítame utilizar esta palabra, embrutece nuestra mente. Lo siento, pero es así. Oscurece nuestro espíritu, contamina nuestra alma. Y voy a formarme más en esto para dar un taller bien profundo acerca del equilibrio que nosotros tenemos que tener con esto y el cuidado que debemos tener. Nuestra relación con Dios se está, hermanos, apagando. Preste atención. Reverencia. Y todavía nada. Romanos capítulo 8, versículos 5 dice en adelante: porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, y termino acá, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne, los que viven en la carne, no pueden ¿qué?
agradar a Dios. Mas ustedes, hermanos, no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es una advertencia que el Señor nos da, iglesia. Pero entienda esto, necesitamos fortalecer nuestra oración. Necesitamos fortalecer nuestra oración en el Espíritu, porque la oración en el Espíritu nos va a fortalecer nuestra relación con Dios, va a alimentar nuestra alma, va a dar fuerzas al que no tiene ninguna y te va a ejercitar a ser sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Te va a dar autoridad y poder en Cristo Jesús. Termino con Efesios 6:18. Oren constantemente. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velen en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está, hermano, para nuestra reflexión. ¿Estamos viviendo las reglas de la casa del Señor establecidas en su palabra?